Mendoza, gracias por estar una vez más conmigo en el canal. Esta sería la segunda vez que tú participas en mi canal y será la segunda vez que yo participo en tu podcast. Tenía muchísimas ganas de hablar contigo, de hecho he mencionado en varios de mis vídeos la importancia de hablar con los expertos a la hora de tratar los temas candentes de la actualidad. Y hoy vamos a hablar de criminología ambiental y como tú eres criminóloga, pues me apetece traerte al canal. Gracias de antemano por estar aquí y hablar de este tema que está pues a la orden del día. De hecho, lo comentaremos más adelante en la entrevista. Samuel Vázquez, que es un policía muy conocido, que ha sido expedientado por dar datos, no solo su opinión, sino dar datos, ha mencionado hoy en un tuit que se han incrementado los delitos. Así que nadie mejor que tú para hablar de esta cuestión en el canal y en esta entrevista o charla entre amigas. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Begoña, por invitarme otra vez aquí al canal. Me hizo mucha ilusión cuando me escribiste para decirme que estaba invitada a volver otra vez. Esta entrevista, por supuesto, la subiré a mi podcast para que los oyentes de allí también te escuchen a ti las reflexiones que vayas a ir haciendo también, porque sé que vas a ir haciendo tú también reflexiones. Yo voy a intentar ponerme un puntito en la boca, como hice con Coral Bistuer, para que hables tú, porque luego la gente me riñe y tienen razón. Hablo por los codos y lo importante de traer gente a mi canal es que ellos también hablen, obviamente. A mí es que me gustaban las charlas esas que tenemos fuera de micros cuando comentamos algunos temas y a mí tu opinión también me parece muy, muy interesante. A mí es que eso de las entrevistas es como que... Uf. Ya, pero tú date cuenta que podríamos coger los audios que nos mandamos la una a la otra, juntarlos. Sí, y tú para tu podcast es excelente porque no hace falta la imagen y yo no sé, me puedo poner también de fondo así haciendo como que doblo la voz y ya tendríamos el vídeo, garantizado. Sí. Pues lo que decías del tuit de Samuel, vamos a ir desgranando poco a poco la información porque cuando me propusiste el tema sí que me venían muchas ideas a la cabeza, pero tengo muchísima información, tengo un batiburrillo que voy en blanco, es decir, no tengo notas, no tengo nada, va a ser muy, muy espontáneo todo lo que vaya saliendo. ¿Qué te parece si leemos el tuit primero y de ahí Vale. sacamos un poco la temática? Esta mañana, Samuel, que su ¿cómo se dice esto cuando alguien su nick? Eso no, eso está como muy de los 90. Cuando alguien, el nombre de arroba no sé qué, ¿eso cómo se llama? No lo sé. El usuario, el nombre de usuario. Arroba Guido Princesa, su nick. O sea, se nota que es una señora vieja. Yo también digo nick. Decía, ¿sabéis por qué no han dado los datos del primer trimestre hasta justo unos días después de las elecciones? ¿No? Suben todos los delitos. Yo estoy expedientado por decir que 2022 sería el primer año de la década de mayor criminalidad violenta jamás vista por ninguna generación viva, exceptuando la guerra. Todo irá a peor. Parece una visión como muy catastrófica, pero publica una serie de datos del Ministerio del Interior, o sea que no son datos que él se saque de la manga ni muchísimo menos, y se ve que desde el 2022 al 2023 se incrementan todos los delitos. Y los más importantes que mencionabas tú fuera de cámaras eran los delitos de agresiones contra las mujeres y completa la información tú. Los delitos de agresiones y los homicidios, ¿no? Los homicidios. Sí. A ver, yo el tema de los datos los que acabas de comentar, yo los vi ayer porque se publicaron el 1 de agosto y sí que es verdad que haciendo comparación el dato está ahí, el dato es real, es decir, los delitos han incrementado absolutamente todos y especialmente pues los que tú comentabas que son los que creo yo que actualmente son los que más preocupan, ¿no? Lo que son las agresiones sexuales y el tema de los homicidios y de los asesinatos. También estuve echando un vistazo por provincias, porque también esos datos los puedes desglosar por provincias, pero cuando me planteaste el que yo viniera aquí a tu canal a hablar de este tema, yo quería transmitir cierta información a los oyentes a los espectadores de tu canal, porque creo que hay algo de lo que no se habla y de algún modo me voy a rasgar un poco la camisa, ¿no? Porque habrá gente a la que le gustará ciertas cosas que yo vaya a comentar
aquí en el canal y habrá otras pues, que no les va a gustar. Yo siempre intento que todo lo que yo comento se sustente en datos y en la ciencia en la que yo me he formado, que es la criminología. Entonces, cuando estamos viendo que hay un incremento de delitos, evidentemente hay que ver qué está pasando, por qué se están produciendo esos delitos. Evidentemente, cuando vamos al INE, esos datos están totalmente en crudo, solo son números, no hay unas variables que nos determinen cuáles son los factores que están incrementando ese tipo de delito. Entonces, los datos que yo vi se incrementaban en la ciudad de Madrid, se incrementaban en Barcelona, se incrementaban en Valencia. Es decir, claro, las ciudades grandes evidentemente tienen una mayor problemática por cuestiones lógicas. Hay más población, hay más criminalidad. Es cuestión de estadística. Si te ibas, por ejemplo, a Soria, pues el índice de criminalidad era muy bajo, pero no puedes comparar las dos ciudades. Entonces, cuando se estudian esos datos desde la criminología ambiental, se tienen que tener en cuenta muchísimas variables. El otro día estaba hablando yo con un policía local que trabaja de patrulla por las noches en la ciudad de Valencia, capital, y me decía que el índice de agresiones sexuales en Valencia se había triplicado. Madre mía. Triplicado. ¿Qué pasa? ¿Desde qué fecha te dijo? ¿Desde qué fecha más Eh, o pues eso no se lo pregunté porque digamos que me lo crucé un poco, es que me lo crucé de casualidad por la calle y estuvimos comentando, eran los días previos a las elecciones y estuvimos comentando un poco, yo le pregunté, hacía muchos años que no lo veía y le estuve preguntando pues un poco cómo iba, qué era de su vida, porque yo sí que sabía que era policía, pero salió el tema, ¿no? De todo lo que él ha estado viviendo en los últimos años en la ciudad de Valencia. Entonces él me comentaba eso, que él, claro, él está de patrulla por las noches y evidentemente él recibe muchísimos avisos. ¿Qué ocurre aquí? Dos cosas. Por un lado, lo que comentaba de los datos en crudo, que para poder estudiar qué está pasando, primero hay que saber de dónde viene esa delincuencia. De dónde viene no me refiero a la nacionalidad, me refiero a todos los factores que rodean esa delincuencia. ¿Quién está cometiendo esas agresiones? ¿En qué puntos de la ciudad se están cometiendo esas agresiones? ¿Qué edad tiene? Por supuesto, la nacionalidad, que es algo que es tabú. Es decir, no, la nacionalidad no se puede saber. Vamos a ver, para tratar un problema tienes que ver la realidad tal cual es, de la forma que es. Porque si no trabajas con los datos y con la información real, no puedes solventar el problema. Es imposible. Eso Y tienes mismo que estás diciendo tú, lo comenté yo en un vídeo y claro, aun a riesgo de resultar xenófoba, no es mi intención, pero es cierto que la gente cuando hace mención a la nacionalidad, al origen de la persona que comete un delito, rápidamente es como sí, xenofobia, ¿no? Y yo creo, y no, esto lo comentaba yo contigo, que a la hora de abordar un problema es necesario tener en cuenta todas las variables porque no es lo mismo prevenir un delito que otro, aunque el resultado sea el mismo. Yo te lo digo como profana en la materia, pero yo creo que debería de ser así. No es lo mismo hablar de, pues no sé, delincuencia de bandas organizadas, aunque el resultado sea la muerte, que claro, delincuencia de una persona que tenga una enfermedad mental, por ejemplo. O sea, que decir, a la hora de abordar exactamente. esos temas, yo creo que hay que saber todos los datos, ¿no? Exactamente. Y por eso hay que saber el origen de ese delito. ¿De dónde viene ese delito por parte de la persona? Que es después de lo que se habla de los perfiles. Porque las agresiones sexuales, hablamos de una agresión sexual, pero dentro de ese delito hay múltiples perfiles. No todos los agresores iguales no todos los agresores son iguales y no todos los agresores cometen las agresiones de la misma manera. Exacto. Entonces, ahí voy. De cara a prevenir, lo que tú dices, de la misma Efectivamente, manera, aunque el resultado sea el mismo. efectivamente. Entonces, en España hay cierta carencia con el tema de los criminólogos. Esto creo recordar que ya lo comenté en la otra entrevista que tuvimos aquí en tu canal, que los criminólogos son los expertos en criminalidad y en la prevención de esa criminalidad. Es como si te sacas la carrera de medicina y vas a un hospital y te dicen que tú no puedes trabajar aquí. Pues los Claro. criminólogos
no, no tienen o no se les permite, o no sé qué pasa, desconozco el fondo del asunto de por qué no se está estudiando a fondo, pero a fondo de verdad, la población reclusa de este país. ¿Qué perfiles hay en las cárceles de España? Eso por un lado. Y luego por otro, lo que hablábamos de la criminología ambiental. Cuando un policía que está de patrulla recibe una alerta y tiene que acudir al punto donde se ha cometido el delito, tiene que recoger una serie de datos y esos datos se van, evidentemente, a la policía para saber qué es lo que está pasando. Vale, cuando nosotros tenemos una serie de delitos que se han cometido X, lo que debería hacer un criminólogo, esto lo hablo yo a título personal, ¿vale? Ya lo digo como lo haría yo, con toda la información, porque hablo de la ciudad de Valencia, por ejemplo, porque es en la que yo vivo, la que yo conozco, pero vale para cualquier otra, ¿eh? Distribuir los distintos barrios. ¿Dónde se están produciendo más alertas? ¿En qué puntos de la ciudad se están cometiendo? Hablo de agresiones sexuales, hablo de robos, hablo de homicidios, por separado, porque cada delincuente es un mundo diferente. Estudiar esos puntos de la ciudad y sobre todo la infraestructura que hay, es decir, cómo está diseñada esa ciudad, ese punto en concreto donde se concentran esos delitos, para ver cuáles son los factores ambientales que están propiciando a que ese delito se cometa ahí y no en otro punto. Cuando nosotros entendemos esa infraestructura de la ciudad y por qué en cierto barrio o en cierta calle o donde sea se están produciendo esos delitos, podemos empezar a prevenir primero estudiando y cambiando, por ejemplo, con la propia iluminación, Claro. simplemente. Iluminando ciertas zonas, el control social también influye mucho, cómo están estructuradas las casas con ese control social. Y segundo, entender los perfiles, qué tipo de agresores está cometiendo los delitos en esa zona. Y algo muy importante que hay que tener en cuenta, no olvidar los puntos donde no se cometen delitos para evitar que haya un desplazamiento de delito, porque si hay un punto en el que se están cometiendo ciertas agresiones, trabajas ahí pero descuidas otro, no puedes solucionar el problema porque te puede pasar que ese delito se traslade a otro punto de la ciudad. Entonces, criminólogos y cuerpos policiales tienen que trabajar en conjunto. Está muy bien que haya policías, este chico que te comentaba está estudiando la carrera de criminología como un complemento suyo para la profesión, pero aparte de haber policías criminólogos, que me parece fantástico, tiene que haber criminólogos en la policía. Claro. Personas que no sean policías, que trabajen para poder hacer esa prevención, porque el policía ya está haciendo su trabajo. Ujú. Ya está haciendo su trabajo, que son las intervenciones, la seguridad ciudadana y demás. Pero todo ese análisis estadístico se tiene que conocer y se tienen que poner los datos reales y crudos sobre la mesa, guste o no guste. Yo tengo la sensación, Ana, yo no sé si es la misma sensación que tienes tú. Yo ya soy mayorcita, este año hago 40 años y yo nunca había sentido miedo al ir por la calle a determinadas horas, las que fueran, porque además yo trabajaba de noche, estudiaba de noche, me iba a la biblioteca que abría 24 horas, volvía a mi casa sola y nunca tuve sensación de miedo, nunca la tuve. Y pasaban cosas en España, pasaron muchas cosas, como por ejemplo, pues has hablado de muchos crímenes en tu canal muy conocidos, las niñas de Alcácer, pasaron un montón de cosas, eso ocurrió cuando yo era más niña, pero han pasado muchas cosas en España, no era habitual, por eso era noticia, pero sí que han pasado cosas. Sin embargo, yo no tenía esa sensación de miedo a la hora de volver a casa. Lo que tú dices, hablando de criminología ambiental, por lo menos desde mi desconocimiento, pero te hablo de mi experiencia nada más, las zonas más candentes de la ciudad en cuanto a delitos eran siempre los barrios marginales, los que se encontraban en las afueras, pues poblados, poblados de clanes familiares, los eufemismos para que no me caiga otra denuncia, pero solían ser zonas apartadas de la ciudad. Sin embargo, yo veo, y ahora con gente joven con la que yo hablo, es que ahora mismo la gente sale de fiesta y tiene miedo de volver sola a casa. Es que hay gente que sale de fiesta y tiene miedo de que en una discoteca se encuentre con alguien y le meta un navajazo. Yo he visto gente en Barcelona que ha comentado que estando esperando el autobús en el centro de la ciudad,
le han llevado la cartera. O sea, estamos viendo como situaciones que antes no se daban en el centro de la ciudad, ahora se empiezan a dar estas situaciones. Claro. Y yo creo que es necesario, por lo menos lo que tú decías, que ya sea la policía, los políticos, que de ellos no esperamos verdad, pero sí que nos protejan o intenten hacer lo posible por buscar una solución al problema. Pero yo tengo la sensación de que se ha ido aumentando esa delincuencia, se ha ido moviendo cada vez más a ciudades pequeñas, que es lo que decías tú. O sea, no se puede comparar Soria con Madrid o con Barcelona, pues que seguramente en Soria ha aumentado la criminalidad en comparación a lo que teníamos hace 10 o 15 años. Y esto realmente es preocupante. Y yo creo que sí que sería importante tomar en cuenta todos los factores, todos. La nacionalidad también. Y la normalización de la violencia también. Yo no sé, te voy a hacer una pregunta muy directa, te voy a pedir que te mojes hasta donde puedas. ¿Tú consideras que el hecho de que una persona tenga normalizada la violencia porque la ha mamado en su infancia, olvidémonos de la nacionalidad, persona que tiene naturalizada la violencia porque ha vivido en un ambiente familiar desestructurado, porque ha estado acostumbrado a lidiar con las drogas, el alcohol, esa persona, por mucho que viva con el resto, en un momento de pérdida de control va a actuar de una manera diferente e imprevisible? No sé cómo lo ves tú. A ver, el tema de la infancia es muy importante y esto yo lo he remarcado muchas veces en mi podcast. Cuando he tratado casos donde hay información, porque hay veces que no hay información de la infancia, del pasado del delincuente, pero si la hay, sí que la comento y sí que hago, em, eh, intento transmitir cuál es el problema que ha tenido esa persona, cómo esa huella emocional que se ha quedado grabada por experiencias durante la infancia y durante, pues eso, los primeros años de su vida y cómo repercuten después, cómo se transforman en la motivación del crimen. Me pasó una vez en un podcast que yo traté, que es el caso de Estíbaliz Carranza, que sí que había mucha información de su infancia, y remarqué el punto en el que se nota dónde está esa huella emocional en esta mujer. Y era el rechazo de su padre biológico. Ella intentaba esforzarse para que su padre la reconociera y pues, ganarse, digamos, el afecto y el amor de su padre y nunca lo consiguió. Cuando eso se trasladó a su vida sentimental, estaba claro que ella lo que estaba buscando de algún modo era la aceptación y una figura paterna. El origen está muy claro. ¿Qué ocurre con esta mujer? Que cuando empezó a ser rechazada por sus parejas sentimentales, a ser maltratada, depositó todo eso sobre sus parejas y las asesinaba. Fíjate. Que a mí me llegue un comentario diciéndome que lo que estoy haciendo es justificar a esa asesina cuando yo lo que estoy haciendo precisamente es trasladar para que tú entiendas de dónde viene la motivación de esa persona para asesinar y que me diga que lo que estoy haciendo es justificarlo, ahí es donde está el problema. Claro, es que justo es eso, es que cuando das todos los datos o cuando buscas una explicación, un porqué de cara a la prevención, la gente dice, o estás justificando o estás estigmatizando. Justo hoy grabé un vídeo para mi canal, voy a decir el nombre de la chica porque la han puesto a esta mujer es una escritora catalana de origen marroquí, que es feminista. Voy a decir el nombre, aunque ya lo dije en Era el... Naya. A ver, se llama Nayat El Hamid, que tiene 44 años. Bueno, pues esta mujer viene de Marruecos, estuvo, bueno, de toda la vida casi aquí, o sea, ella tiene 44 años, vino con 8 años y ella hace una crítica de lo que es el Islam y critica el pañuelo. Para ella, creo que voy a reproducir el tenor literal de sus palabras, decía que era una jaula ambulante el llevar el pañuelo. Y claro, hace críticas hacia el machismo, al que viven sometidas, en el que viven sometidas muchas mujeres. Pues nada, que la llaman islamófoba y que tiene un discurso de odio. No, está contando su experiencia, está contando datos reales. Es decir, al final, yo creo que hemos llegado a un punto de buenismo en la sociedad que cuando quieres dar una noticia, como no quieres ofender a nadie, al final la noticia no es noticia, al final vamos
cubriendo todo con un montón de capas y si dices algo que no está dentro de la norma es porque eres racista. Y yo es que me he cansado ya de justificarme porque yo no lo soy, yo no soy racista. Yo me he criado en un barrio cuando era pequeña de las afueras de la ciudad donde vivía con chinos, pakistaníes, gitanos, o sea, gente de diferentes culturas y no había ningún problema. Y te hablo de cuando yo era pequeña, te hablo de los años 85, 86, no había ningún problema. Todo el mundo vivía en ese barrio y bueno, había problemas de drogas porque estamos hablando de los años 80, pero que la gente no tenía esta tontería, ¿me entiendes? De no se puede decir la raza, no se puede decir, no, a mí me da igual tu raza, me da igual tu color de piel, me da igual tu idioma, me da igual tu religión, tu ideología, me da igual. O sea, pero si estamos hablando de datos, ¿por qué no se pueden dar todos esos datos? No estoy criticando a todos, ¿no? Es como que parece como que cada vez que señalas algo, estás hablando de todos. Esto que te pasó a ti, hablando de pues, buscar el origen, el porqué de un homicidio, de un asesinato, a mí me pasó hablando de salud mental. Y dices, no, o sea, yo no estoy diciendo que los enfermos mentales sean personas potencialmente peligrosas. Yo estoy diciendo que hay enfermedades mentales que conozco, por desgracia, muy de cerca, que si no te tomas la medicación y no llevas un control médico, esas personas tienen una ruptura con la realidad, por tanto son inimputables, son inimputables y pueden cometer delitos atroces que en su sano juicio no cometerían. Estás estigmatizando, o sea, a mí me llegaron a decir que estaba estigmatizando a los enfermos mentales. Digo, no, yo no estoy estigmatizando a nadie, te hablo de algo que conozco muy de cerca y por lo que hemos sufrido en mi casa muchísimo. Pero claro, es que dar esos datos es como, no, es que a mí me interesa saber todo. Yo no sé si te diste cuenta de este caso tan famoso que acaba de ocurrir de un hombre que salió armado con un hacha y con un cuchillo y fue donde unos vecinos y al final fue una patrulla de policías y un policía disparó sin querer al compañero, que fue en Jaén, creo que fue. No caía, pero vale, sí, Al ahora final el policía disparó sin querer, se le disparó el arma, mató al compañero y al final mató por la espalda a este hombre. Y yo ahí es cuando empecé a hablar de salud mental, porque yo cuando vi a este señor en televisión, las voces que pegaba a los vecinos, no, le estás justificando. Hubo algunos que decían que le estaba justificando y otros que estaban diciendo, estás estigmatizando a los enfermos mentales y mezclándome enfermedades mentales como la depresión o la esquizofrenia paranoide, que es que son cosas totalmente distintas. Tú puedes tener un trastorno mental, tú puedes tener una enfermedad mental, pero claro, es que son variables, porque no es lo mismo hablar de un esquizofrénico paranoide, que tenga esquizofrenia paranoide, que va a ser inimputable, que va a requerir de un ingreso en una unidad de psiquiatría, que va a tener que estar medicado de por vida, que va a tener que tener a una persona de apoyo porque no se va a poder valer por sí misma, que hablar de una persona que tiene, no sé, una depresión. Es que no se trata de estigmatizar, se trata de buscar una solución al problema. Y yo creo que lo que pasa, y con esto te dejo hablar, es que hemos llegado ya a un punto de psicosis en la sociedad, de histeria con no ofender, que al final vivimos sumidos en la más absoluta mentira. La sensación que yo tengo es que los que opinan han silenciado a los que tienen criterio, que no es lo mismo. Una cosa es opinar y otra cosa es hablar con criterio. Que es lo que yo creo que está pasando un poco en la política en general y en los medios de comunicación, que se opina, pero se opina sin criterio, porque no se llevan con todos los datos sobre la mesa. No están los datos sobre la mesa. Hay información muy sesgada y es lo que me voy a repetir, pero es lo que he dicho al principio. Para poder conocer un suceso tienes que trabajar con los datos los que son. Es que no. Yo no sé si te da esa sensación de que a la gente le da igual. Es como que van repitiendo un relato y si te sales de ese relato, van a ir a por ti como persona. O sea, van a ir por ti para que entres dentro y dices, pero vamos a ver, es lo que dices, que me parece una frase acertadísima. Es que opina todo el mundo, aunque no tenga ni la preparación para opinar, ni sepa siquiera de lo que está hablando. Es y no increíble. escuchan. No escuchan. El otro día me pareció en el programa de Ana Rosa Quintana, hablaban de la Concejalía de Igualdad que se había retirado en no sé en qué comunidad fue, porque gobernaba el Partido Popular y Vox, y habían quitado la Concejalía de Igualdad y la habían suprimido, bueno, la habían sustituido por la Concejalía de Familia. Esto fue ayer. Y una mujer, fue en Murcia, una mujer
Ujú. de 60 y pico años, pues como que la intentaron sacar del pleno porque montó ahí un alboroto y los periodistas, Sí. había varios periodistas, cada Sí. uno de su sesgo ideológico, que decían que claro, es que han aumentado las víctimas de violencia de género y cómo van a quitar la Concejalía de Igualdad. Hasta que de repente ves que hay un poco de sentido común en la mesa y alguien dice, ¿qué más da el nombre que le pongamos si vemos que las cifras cada vez son más y dedicamos cada vez más millones? Aunque retiren la Concejalía de Igualdad, eso no va a significar ni que estés a favor de esas muertes, ni que las muertes vayan a aumentar, porque de hecho siguen en aumento independientemente de la concejalía. Sí. Es como que vamos todos en el relato, ¿no? Es como, Ujú. da igual, las víctimas siguen siendo las mismas o más, cada vez más, Sí, cada siguen vez siendo más. más. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Más dinero. Ya, pero es que no está funcionando. No, no, Claro. más dinero y más puntos morados y más Ministerio de Igualdad. Y dices, por favor, o sea, esto es absurdo. Y si dices esto es como, te alegras de las muertes. Pero yo qué me voy a alegrar de esas muertes. No te digo yo dónde colgaba yo a los tíos que han hecho esto. O sea, no te digo yo dónde los colgaba. Son asesinos, Son efectivamente. asesinos. Son unos asesinos y tendrán que pagar por lo que han hecho, pero de cara a la prevención, coño, hay algo que no funciona, o es que solo lo vemos 4 y el resto va con el Claro. relato, ¿no? Claro, yo en ese sentido es evidente que las muertes a las víctimas mujeres, llámalo violencia de género, llámalo violencia machista, ponle el nombre que quieras, está aumentando. Cada vez Claro, son más. ¿Cuántas llevamos en este medio año? 31, 31. 31. Pues posiblemente acabemos el año con el doble. Sí, seguramente el año pasado me parece que fueron 47, pues si ya llevamos 31 y estamos en agosto, pues date cuenta de que vamos a superar los 47. Pero Claro, que por supuesto que todas esas víctimas valen. O sea, esas personas, su vida tiene un valor, obviamente, incalculable. Incalculable, pero yo siempre digo, hay que poner las cosas en contexto. Somos 47 millones y medio de habitantes en España. Hay otras muertes que también se podrían prevenir que no se ujú, están atajando, como las personas que se quitan la vida, porque no hay ayuda suficiente para que tengan una asistencia psicológica buena a través de la seguridad social, porque nuestra seguridad social es ineficaz totalmente, o sea, es muy cara para lo que realmente nos sirve en la práctica, por mucho que alabemos a la seguridad social y que yo la alabo, pero de unos años para aquí como que no llega, no hay recursos suficientes para mantenerlo todo. Pero claro, es que nos centramos solo en eso, es como, solo hay esas víctimas, solo hablamos de esa lacra. ¿Cuánta gente muere a lo largo del año por otras cosas que ni siquiera nos interesa? ¿Cuántas personas están sufriendo por la ley ELA y no se aprueba? ¿Sabes? ya. Es que, y se quitan la vida porque no quieren ser una carga para su familia. Es que yo Sí, creo que eso hay que, es. no sé, es terrible. Yo no encuentro Pero explicación. centrándonos en la violencia de género, que es yo creo que lo que como tú has dicho, es el tema, las muertes siguen aumentando y es lo que hay. ¿Qué medidas se están tomando para analizar por qué cada vez se aumenta más las muertes hacia las mujeres por parte de sus parejas o exparejas? ¿Dónde va ese dinero? ¿Por qué no se revisa la legislación vigente para ver en qué está fallando, en qué puntos están fallando en todo el protocolo cuando se activa el protocolo desde que se detecta un caso de violencia de género porque se interpone una denuncia? ¿Qué está pasando para que una de las tantas que puedan denunciar acabe muerta? Si están pasando desde el 2004, que es cuando se creó la ley, si llevamos tantos años con esto y las muertes no solo no se han reducido, sino que han aumentado más, habrá que ver por qué. Habrá que cambiar algo para Yo es que evitarlo. creo que el protocolo, Ana, o sea, yo que lo conozco desde dentro, la parte que me toca como abogada y más Mm, cuando he estado en el turno de oficio, el protocolo funciona bien. O sea, y esto lo tengo que decir a viva voz, muy bien. O sea, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hasta, de hecho, es lo que mejor funciona en justicia, te lo puedo garantizar, hasta el momento en el que se celebra el juicio rápido. Problemática. Las órdenes de protección, para mí, ujú, no sirven para nada. No sirven para nada porque no hay mecanismos para controlar que el agresor no se acerque a la víctima, no deja de ser un papel,
una orden judicial donde esa persona no se puede aproximar a tantos metros, no comunicarse por teléfono, por WhatsApp, por ningún medio, ni acercarse a su puesto de trabajo, pero deja de ser un papel. Cuando le pones la pulserita a la víctima, no Sí, quiere no la pulserita funciona porque tampoco. no funcionan muy bien. Tampoco hay policías que vayan a estar 24/7 al lado de la víctima. Vale, eso es una cosa que debería de arreglarse. Ujú. Pero, ¿qué hacemos? Que esto es lo que yo siempre insisto. Yo cuando puedo indagar, ¿cómo? Porque me leo todos los casos y no solo de un periódico, de todos. Las mujeres que finalmente pierden la vida, oye, hay un porcentaje alto de mujeres que vuelven después de presentar la denuncia. O bien que no han denunciado o que vuelven con el agresor. A mí que Claro. me digan, cómo puede alguien evitar eso? Porque yo creo que no se puede. A ver, Tú no puedes a una persona encerrarla o atarla a la pata de la cama para que no se acerque a su agresor. Es que no puedes. Yo te garantizo, Ana, de mujeres que han puesto una sí, denuncia sí, y a la semana están viviendo con el agresor. claro, porque ahí hay una dependencia emocional. Tal cual. Ahí ¿Qué hay una hacemos? ¿Pero dependencia qué hacemos con esas emocional mujeres? ¿Dónde y se llega la justicia? produce también lo que se conoce como disonancia cognitiva dentro de esas relaciones, que es el recompensa, castigo. Entonces, esa mujer se genera una dependencia emocional en esa mujer hacia su agresor, buscando siempre la recompensa y nunca la encuentra, ¿no? O la encuentra muy poco. Entonces, eso genera muchísima adicción, Sí, a sí, sí, lo he efectos hablado químicos, muchas veces en el canal. a efectos químicos en el cerebro. Es como una tragaperras, ¿no? El que es ludópata, que está echando la moneda para ver si le toca el premio, se generan los mismos químicos en el cerebro y busca siempre la recompensa. El efecto es el mismo, pero dentro de lo que es a nivel sentimental, emocional y de Tú esa como dependencia. criminóloga seguramente sabrás que eso siempre viene de la infancia, o por lo menos casi siempre. Las que son Casi crónicas, siempre como sí, digo yo, sí. lo han normalizado porque sus padres se trataban así entre ellos y al fin, no todas, pero las que reproducen y reproducen el patrón, siempre, yo por lo menos desde mi punto de vista, no desde mi punto de vista, desde mi experiencia, cuando se han elaborado informes psicosociales porque hay niños por el medio y demás en los temas de familia, les preguntas por su vida, padre alcohólico, madre maltratada, o sea, infancias Claro. totalmente desestructuradas, familias desestructuradas, y repiten eso, y aunque a priori ellas sepan que esa persona no les conviene, eso que dices tú es como una pulsión que les hace Ujú. volver otra vez con esa persona, Sí, es y al así, final acaban muertas. Y yo me pregunto, es así. ¿cómo podemos hacer? Yo esto lo tengo claro, mi respuesta, cuando entró en vigor la Ley Integral de Violencia de Género, que yo estaba estudiando la carrera, yo siempre lo dije. Tú sabes, porque lo hemos hablado, que yo me considero liberal. Ujú. Yo creo que no se puede legislar sobre la vida íntima de las personas. Esto se le califica un delito público, de carácter público, porque nos afecta a todos como sociedad, pero legislar sobre la esfera íntima de las personas es imposible. Por una razón, porque las mujeres, cuando sienten esa pulsión, y los hombres, lo que pasa es que son menos Sí. los hombres, es menos visible. Tú le puedes decir que por aquí no, te va a dar la razón, luego te va a dejar de contar nada porque va a sentirse juzgada Ujú. y va a volver con su agresor. Y si no es con ese agresor, con otro agresor diferente, va a seguir sufriendo lo mismo y le dará vergüenza denunciar porque va a pensar que el problema es suyo. Eso yo lo he vivido muchísimas veces. Entonces, ¿qué hacemos con esas mujeres? Yo creo que no se puede hacer nada, porque Ujú. lo único que se puede hacer es que esa persona vaya a terapia. ¿Puedes obligar a una persona que vaya a terapia? No puedes obligar a una Claro, persona. no puedes. La autonomía de la voluntad. Entonces, ¿qué hacemos con esas mujeres? Claro, es que a mí me fastidia muchísimo cuando decimos, hay que hacer algo, el protocolo, los jueces, no sé qué dices, pero ¿qué puedes hacer? Cuando ya está todo hecho, cuando ya tienes ayudas, cuando ya te... Yo la única solución que veo es que desde la infancia, pero también cómo, porque también los padres educan a sus hijos de la manera que los educan. Ya llegaríamos a un punto en el que ustedes no pueden tener hijos. ¿Sabes? Claro, al final es que la gente se reproduce y cada uno educa a sus hijos como buenamente puede o quiere. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo puedes evitar que un niño no viva un tormento en su infancia y luego lo reproduzca en su etapa adulta? Pues a lo mejor con Claro. salud mental y en el caso de las mujeres, fomentar sobre todo que sean independientes económicamente, que a veces tampoco les va a salvar de nada, francamente. A ver, yo creo que aquí también, al igual que se estudia el perfil del agresor para saber qué tipología, ¿no?
de agresores, también se debe estudiar la parte de la víctima. Es decir, ante qué tipo de víctimas estamos, quiénes son esas personas que están siendo víctimas. Te hablo de delitos de maltrato, incluso de agresiones. Es decir, ¿por qué esta persona ha sido víctima de agresión sexual en el sentido, volviendo a la criminología ambiental, ¿vale? A ver si consigo explicarlo porque no quiero que parezca que estoy echando la culpa a la víctima. No, yo te entiendo ¿Vale? perfectamente. Es decir, qué tipo de perfiles de arraigo social, de nivel de estudios, edad, físico. Es decir, porque hay agresores sexuales que les gustan las pelirrojas. Es que dentro de lo que son las agresiones sexuales hay muchos tipos hay distintos tipos de agresores sexuales, y estudiar la victimología también es importante para entender, para Yo siempre pensé complementar eso, cuando hablas de violencia todo. de género, a mí me parece muy importante que pongamos el foco de atención no tanto en el agresor, que tendrá que cumplir su pena de La acuerdo a lo que establece victimología es el muy Código Penal, importante. pero de estudiar a la víctima, que para mí es lo más importante de cara a la prevención, porque esas Claro, mujeres tienen esas carencias emocionales, si es una situación de claro. precariedad económica, si es una situación no sé, de dependencia emocional. Pero claro, es como al final yo siento como que decimos malo, 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 malo él, y de ella no se habla, no, la que tiene el mayor problema es esa mujer, porque está Aparte repitiendo el patrón. también, esto también es tarea de los criminólogos, que tampoco se está teniendo en cuenta. Cuando una persona cumple condena y sale a la calle porque ya ha cumplido los años de prisión que tenía que cumplir, ¿quién hace el seguimiento de estas personas en delitos, sobre todo? Porque una cosa es que alguien que haya cometido varios hurtos o algún robo, que evidentemente es un delito y está mal, pero ¿qué hacemos con, por ejemplo, con los pederastas? Es que son delitos que tampoco se pueden comparar. Recuerdo el caso de este chico era de Lardero, el niño Ay, este, sí, Alex qué horror ese señor, qué horror Almeida. ese señor, sí, 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 ay, Dios mío, ese tema, yo lo toqué también en el canal, se me ponen los pelos de punta. Y Cuando además ese él dijo que hombre, lo iba a volver a hacer, o sea, es que él ya abiertamente lo dice. cuando ese hombre sale de prisión, ¿cómo es posible que acabe viviendo en un edificio cuya ventana da a Un un parque de niños? Todo ese trabajo, esa gestión, forma parte del criminólogo para poder prevenir delitos de esas personas que han cometido delitos graves y que sabes que el porcentaje de reincidencia es es elevadísimo. alto. Claro, es que esto es para hablarlo largo y tendido, ¿eh? Yo quiero que vengas otro día al canal, porque hablando de nuestro Código Penal, el Código Penal que se creó en el 95, que es el que tenemos ahora, el Código Penal de la democracia, para dar respuesta a la situación social de nuestro país, nuestras penas están previstas para reinsertar, la pena de prisión está prevista para reinsertar a Sí. una persona a la sociedad y no como método de castigo. Y yo cuando estudiaba la carrera, Ana, te digo la verdad, yo decía, esto es mentira. Porque si no, porque un delito de carácter fiscal tiene la misma pena de prisión. A veces ni siquiera hay proporcionalidad en las penas, que eso es otro tema a tratar. No puede ser que la ocultación de cadáver, que ahora mismo se ha implementado en nuestro Código Penal como un tipo penal, tenga la Sí. misma pena máxima 2 años que darle una patada a un perro. Hombre, mira, no me fastidies. O sea, vamos a buscar un poco de proporcionalidad en las penas, pero es lo que yo decía cuando estudiaba la carrera. Reinsertar en la sociedad, ¿vas a reinsertar a una persona que ha cometido un delito de carácter económico metiéndolo entre rejas? De la misma manera que metes a una persona que ha cometido una agresión contra un menor. No sé, yo creo que aquí estamos volviendo a hablar con eufemismos. ¿No? ¿Qué hacemos? Porque claro, luego además se les protege. Tienen una identidad diferente algunos de ellos, como por ejemplo el asesino de la katana, que ha tenido a bien grabar un documental, que yo he visto un trozo que está colgado en YouTube. Vamos, un tío famoso que ha matado a su padre, a su madre y a su hermana con una discapacidad y ahora tiene mi edad, tiene una vida con una mujer y con un hijo. O el tipo este de Marta del Castillo, que ahora O va a ser. Carcaño, sí, me ha venido a la mente ahora. A ver, yo en la pena de muerte no la defiendo porque un error dentro de un procedimiento
y que se muera una persona, que se mata a una persona inocente, me parece que ya fracasaría todo el sistema. Pero chica, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que hay personas que no deberían de volver a ver la luz del sol, o sea, que no deberían de volver a salir a la calle nunca en la vida, nunca, nunca, porque son un peligro, porque yo no me puedo creer, Ana, y aquí tendría que hablar un psicólogo, tenemos que buscar un psicólogo para que haya una charla 3. Yo no me puedo creer que una persona menor de edad, pero aunque fuera mayor de edad, pero en el caso del asesino de la katana, con toda la frialdad, matar a su padre, matar a su madre con un plan preconcebido, matar a la hermana. Ese tío pueda vivir entre nosotros, que no me fastidies, y con un nombre inventado y tener una vida que quiero decir, que no me entra en la cabeza. O el del ardero, o sea, un tío que ha matado a una persona, que agredió a otro niño y que ahora de repente, pero ¿qué sociedad de mierda es esta? Claro que no lo sabemos, porque yo lo digo todos los días. La cárcel está llena de personas que han cometido delitos. Muchos de ellos pues, son delitos de narcotráfico, que bueno, esas personas han cometido un delito, está bien, pero no es comparable con un tío que le ha quitado la vida o que ha agredido a un menor. No es comparable y están cumpliendo pena. Entonces, claro, que ha cometido un fraude. Es que son todos delitos, los son días está perfiles saliendo totalmente gente de la diferentes. cárcel. Eso sería otra cosa para analizar dentro del perfil del criminal. Personas que todos los días están saliendo de la cárcel porque ya han cumplido su pena del Código Penal. Para mí, la pena con la sociedad, hay determinados casos que no se llega a cumplir nunca. Entonces, no sé, yo creo que la prisión permanente revisable es un avance, pero me parece que se queda cojo. Lo hablamos cuando tocamos el tema. Sí, lo hablamos. Creo que se queda cojo porque los requisitos para la prisión permanente revisable son los que son. O sea, Claro. no una persona que comete una agresión contra un menor no entra dentro de la prisión permanente revisable. ¿Sabes? Estamos hablando de personas que quitan la vida, pero personas que traumatizan toda tu vida, esos no entran ahí. No, es que deberíamos hablar de los psicópatas en otro momento. Otro programa. Sí. Otro programa dedicado a la Ese tema me psicopatía. apasiona, lo de los psicópatas. A mucha gente, es un tema llama mucho la atención. Es algo que yo me he dado cuenta con el paso de los años, que el tema de la figura del psicópata llama especialmente, pero tenemos también, creo que en ese sentido, el cine y la literatura pues nos ha puesto como un psicópata asesino en serie. Que no suele Y ser así, que no suele no, ser que va, así. son la minoría. Los ha Ya, pero sí habido a que lo es largo de la cierto historia. que cuando alguien comete un delito así tan a sangre fría, yo creo que sí que estaría cerca de una psicopatía. Pero la mayoría de los psicópatas están en la sociedad Integrados. Sí, integrados en integrados. la sociedad, pero, por ejemplo, ¿no? Los que cometen delitos sin que les tiemble el pulso, ¿no? Asesinos en serie, que lo hacen por el mero hecho de matar, como por ejemplo el crimen de Pioz, el chico Sí. ese sí que fue diagnosticado, que sí se le puede llamar diagnóstico, pero sí ha sido calificado como un psicópata de manual. De hecho, él mismo Sí, decía, yo no siento nada. O sea, yo claro. no siento nada, o sea, carentes de empatía totalmente. ¿Qué haces con esas personas? O sea, ¿qué hacemos con esas personas, Ana? Pues él está en prisión permanente revisable. También es verdad que en el caso, por ejemplo, de Patrick Nogueira, su perfil es muy interesante porque no se trata de un asesino, o sea, no asesina por asesinar. Es decir, no sale por la noche buscando una víctima, la mata y se esconde. Su motivación era totalmente distinta. No es como, por ejemplo, el Chicle, el asesino de Diana Kerr. Son dos perfiles completamente distintos, aunque compartan rasgos, porque las motivaciones son diferentes. Es ahí a donde quiero llegar cuando hablamos de delitos de sangre, ¿no? ¿Dónde está la motivación? Porque reducirlo todo a lo simple nos pone una venda en los ojos y nos evita ver lo que realmente hay para poder prevenir. Es cierto que reducir la delincuencia a cero es imposible.
Es ¿Sabes, imposible. sabes de lo que me doy cuenta mientras hablamos? Que tú estás enfocada, obviamente es tu trabajo, en la prevención y yo todo Sí. el rato focalizo en el momento del final, el castigo, ¿no? ¿Qué No, hacemos con estas personas? Claro, ahí está nuestro campo distinto, de distinto trabajo, ¿no? El tuyo, el de la prevención, sí, y pero yo se solo estoy complementa. enfocada en el qué hacemos después. Claro, porque el ámbito penal actúa cuando ya ha pasado. Claro, ¿qué hacemos? Pues ha pasado un delito, actúa la justicia penal. Pero yo me voy a antes, Claro, claro, la porque es prevención el es que trabajo del la gente que criminólogo para defiende. evitar que la justicia penal intervenga lo menos posible. Claro, la gente que no está a favor de la prisión permanente revisable hace referencia a otros países donde existe la cadena perpetua, donde existe la pena de muerte, e insisten en que el hecho de implementar la pena de muerte o la prisión permanente revisable no influye en el índice de criminalidad. Claro, y puede ser verdad. O sea, en países donde hay pena de muerte, eso no significa que no se cometan más o menos delitos. Yo ahí no conozco los datos, pero me suena de haberlo oído varias veces. Vale, Claro, pero es que una cosa es la prevención y otra cosa es que para eso está el trabajo de los criminólogos, pero ¿qué hacemos con esas personas cuando ya se ha podido probar que han sido ellos? O sea, ¿qué hacemos de cara a la sociedad si no se pueden reinsertar? claro, pero al tema que acabas de comentar de cuando se compara España, ¿no?, con otros países, vuelvo a las variables. Es que no puedes comparar España con Estados Unidos. Primero por índice de población. España tiene 47 millones de habitantes y Estados Unidos tiene 348 millones de habitantes. Tiene 300 millones más de habitantes. Si tú pones los datos en crudo y dices, no, en España han habido 100 asesinatos y en Estados Unidos 6.000, pues en los dos tenemos prisión, o sea, en las dos hay cadena perpetua. Claro, vale, ahora busca la proporción. Claro. Busca la proporción en función del índice de población que hay en España, el número de habitantes, saca el porcentaje y también en Estados Unidos. Y ahí te saldrá esa regla de 3 para saber, porque puede ser que en España se cometan más asesinatos que en otro país que también tiene la cadena Claro, perpetua, aunque tú veas el número que es menor. pero tú piensas realmente que el hecho, esto es una pregunta yo Y aparte tengo también clara mi respuesta. ¿Tú la crees que el hecho, cultura, la tú cultura, piensas la forma de que, pensar, eso también hay pero que tú tenerlo en crees que, cuenta. por ejemplo, si una persona sabe que las consecuencias de sus actos van a determinar perder la vida en una silla eléctrica o con una pastilla, va a ser disuasorio a la hora de cometer el crimen? ¿Tú crees que? Claro, es que yo creo que no necesariamente. No, O sea, no necesariamente. claro, es que Es que son eso dos depende de cada preguntas. uno. Porque, por ejemplo, yo me imagino un crimen, ¿no? Producto de la pasión, en un Ujú. clima totalmente acalorado, matar a otra persona, no entras en ese momento, además si estás en un estado de enajenación mental transitorio, a valorar las consecuencias de tus actos. Otra cosa es un asesino en serie, que tal, que valore todas las posibilidades y tal, pero yo creo que el resultado, o sea que la pena no influye tanto, y en esto le tengo que dar la razón a la gente de izquierdas, que son los que menos punitivistas son. O sea, que dicen, no, el hecho de que tú subas las penas no va a significar que baje el índice de criminalidad. Estoy totalmente de acuerdo en eso. O sea, el hecho de que tú subas las penas no va a significar que las personas dejen de cometer delitos. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Depende Pero, del perfil. bueno, depende, también Es que depende de la eso depende mucho del perfil, porque, por ejemplo, cuando... pero claro, aquí es que ya habría que hacer un estudio, que es lo que vuelvo otra vez a los datos. Por ejemplo, cuando se implementó la cadena perpetua, básicamente la prisión permanente revisable en España, Ana Julia asesinó a Gabriel Cruz Claro. y sabía que asesinando a Gabriel O no Cruz, lo sabía, o pero da bueno, igual, lo hizo. no, pero ¿por qué? Porque ese tipo de perfiles, igual que Patrick Nogueira, igual que otros en Estados Unidos muy famosos como Ted Bundy, se creen más listos que la propia justicia. Claro, claro. Ana Julia salía en la televisión haciendo entrevistas de radio. ¿Por qué? Porque son personas que tienen un perfil que piensan que son superior inteligente, Pero tienen a mí, una superioridad de inteligencia. Entonces, confían en que se van a ir de rositas. Y después no pasa así. Pero claro. claro, eso ya depende de cada tipo de perfil y cada tipo de delito. Pero para mí el Depende mucho. planteamiento es el siguiente.
Sí, Aunque, te he este es mi entendido. planteamiento, aunque el hecho de que aumentar las penas en algunos delitos no reduzca el índice de criminalidad, no lo Ujú. reduzca, aunque hubiera una relación de causalidad directa. Yo subo la pena, el delito, el índice de criminalidad, el índice de delitos va a ser el mismo. Yo, como soy abogada Ujú. penalista, me centro en el resultado. ¿Qué hacemos con estas personas? Ya podremos prevenir el resto de delitos de otra manera, no solo con las penas. Pero que una persona que haya cometido un delito tan atroz, Dios mío, como quitarle la vida a un menor Ujú. o a toda su familia, o ocultar el cadáver, como Marta del Castillo, ¿qué O hacemos Ana con esas Julia. personas? Claro, claro, o Ana Julia, que al Y final se participar en la búsqueda. Sí, sí, o sea, ¿qué hacemos con esas personas? Que me da igual que eso no sirva, o sea, yo, este es mi planteamiento real como lo siento de Sí, corazón. sí, te entiendo. Que me da igual que mañana haya otra persona cometiendo el mismo delito enfrentándose a una pena grande. Me da igual. Yo no quiero que esa persona, ese sujeto, que para mí no es una persona, ese individuo, vuelva a vivir en sociedad. No quiero. Ese es mi planteamiento. No quiero porque no creo en la reinserción. Yo creo en la reinserción de una persona joven que pueda ser sometida, no sé, a terapia, que vale, y de algunos mayores que de repente ven la luz o que empiezan a creer en Dios y cambian. Pero yo desde mi experiencia, lo que hablábamos antes del criterio de cada uno al hablar, yo veo que el que empieza a robar de jovencito, porque sus padres robaban, porque vivía en ese ambiente donde robar no era malo, sabían que era malo de cara a la sociedad, pero entre ellos no pasa nada porque si tu padre te ha visto robar no te va a decir nada porque también roba, ¿entiendes? Roban, entran en prisión, salen, vuelven a robar, vuelven a robar, vuelven a robar. ¿Me explicas dónde está la reinserción? No Claro. está. Claro, no es lo mismo un robo con una persona que mata, con una persona que agrede a un niño. Pero yo lo que no quiero es que esa persona que no es capaz de seguir las normas, yo en esto soy muy radical, ¿no? Pero que no es capaz de seguir las normas de una sociedad, porque el resto tenemos que estar como pisando huevos a la hora de referirnos a ellos, le tenemos que dar una identidad para que esa persona no se sienta estigmatizado por la sociedad. Chica, perdóname, pero es que yo eso no lo entiendo. No lo entendí nunca, ¿eh? No lo entendí nunca. Porque además tú puedes estar viviendo al lado del asesino de la katana, tal cual, Sí. compartiendo con el ascensor, ¿sabes? Y ese tío un día se le vuelve a cruzar el cable y te liquida, igual que liquidó a sus padres. Entonces, para mí esa persona no debería de vivir. Esto, ¿te has dado cuenta de que no es una entrevista? Esto os vengo a decir lo que yo pienso. Yo te lo he dicho desde el principio, digo, esto va a ser una charla. Y tú, no, no, yo me voy a callar porque luego me riñen. Ah, no, pero es que es verdad, me puede la vida. Esas personas no deberían de estar entre nosotros porque son demonios. No me cabe en la cabeza, chica. O sea, no me cabe en la cabeza. Y es que estoy pensando en algunos contrarios míos, no clientes, contrarios míos que digo, pero que claro, tú tienes el secreto profesional, yo tengo A el ver, secreto profesional, no puedes decir, sí. pero hay veces que les veo vagando por el juzgado, a contrarios míos digo, ostras, la ha vuelto a liar. O sea, y se le ha liado a este y al otro. Que ese tío, o sea, que debería de llevar como un San Benito en la espalda, diciendo, este tío, cuidado, ¿eh? Que te vas a sablear, que te la va a meter doblada, que te la va a liar, ¿sabes? Estoy pensando en algunos, que te la va a Ya, liar. Yo no sé que he visto sus antecedentes penales, pero es que, claro, eso no se puede hacer, la maldita claro. protección de datos. Pero sinceramente, tú imagínate la de delitos que se prevendrían con los agresores con los niños. Ese desgraciado ha hecho esto, esto, esto y esto y esto. Chica, el Sí. sistema no es perfecto. No, y no lo va a ser, no lo va a ser. Mira, había Mano una dura. cosa que me acuerdo que comenté contigo hace unos días cuando estábamos hablando sobre, bueno, pues todos estos temas, que yo te pregunté, porque, bueno, tú le hiciste una entrevista hace poco a Santiago Abascal, y yo vi una cosa en el programa suyo electoral, en el programa de Vox, que me llamó mucho la atención, porque a mí no me consta, puedo estar equivocada, pero yo no lo había visto antes en ningún programa electoral, que era el perfil. Han hablado de los perfiles de los agresores Mm. y de la prevención. Y yo lo leí 3 veces porque dije, o sea, me chocó mucho leer esas palabras en concreto, y Mm. también se lo he escuchado decir a Santiago Abascal Sí, en lo dijo en la algún entrevista. discurso. Sí.
Y en algún discurso que él ha dado también lo he escuchado. Pero es que, Ana, a Vox Pero no se le ahora, escucha. Has cometido el mismo error que yo. Escuchar a Vox, si es que escuchar a Vox es malo, porque la ya, gente, pero da igual lo que digan, da igual, o sea, es malo, vale, malo. sí, pero en ese sentido el problema no lo tengo yo. Ya, ya. No lo tengo yo. Lo Es que te tiene, das cuenta, es increíble. pero ¿por qué no voy a escuchar a un partido político constitucional que está Claro, no, dando... no, pero O sea, te das una cuenta cosa de es que a ti no te guste, pues no lo votes, ya está, ya, no pero pasa los nada. medios de comunicación, esto de las medidas de Vox no se tocan nunca, nadie las escucha y luego gente que divulga, también a través de redes sociales y demás, es como que, no sé, no entran ahí nunca, es como que esas medidas, da igual, malo, Vox, ultraderecha, no sé qué, Sí, dices, pero pero a ¿por qué mí me nadie se gusta, centra en las medidas? claro, yo miro los programas electorales a ver qué plantea cada uno, porque, o sea, no, yo voto a este partido porque lo he votado siempre y toda mi familia ha votado siempre a este partido político. Vale, un argumento Muy fantástico, sólido. ¿no? Muy sólido. No, es cuestión de ver, porque si es que si es un partido legal, constitucional, que no se ha saltado la ley que está planteando, pues yo pienso esto. Si te gusta, bien, no te gusta, pues no me votes, tienes otras opciones políticas. Pero a mí esa cuestión en particular me llamó mucho la atención y es lo que te comenté de decir, vale, ya lo han puesto sobre la mesa. Fantástico, es un paso más, ¿no? Hablar de prevención y hablar de perfiles criminales, cosa que yo no había oído hablar antes. Y esto es así, esto no es una opinión, esto es un Ya, dato. Porque luego la gente dice, no, es que mira lo que ha dicho. No, es que esto es un dato objetivo. ya. Vox es el primer partido político que ha hablado de perfiles criminales. Que a mí me conste, puedo estar equivocada y que haya habido otro político anteriormente que o yo no recuerde o yo no haya tenido acceso a esa información por lo que sea, que sí que lo haya dicho. Claro, pero es que la gente se centra en que al hablar de perfiles de los criminales tienes que dar su nacionalidad, tienes que hablar de su procedencia, tienes que hablar del índice de reincidencia. Entonces la Me gente ya remito al les inicio tilda de la de conversación. racistas y de xenófobos. Ese es el Me problema. remito al inicio de de nuestra conversación. Es que Claro, para poder conocer el delito tienes que trabajar con todos los datos. Y quien ponga todos los datos sobre la mesa y haya alguien a quien no le guste lo que está viendo, que se pregunte por qué. Pero si yo tengo 100 españoles, 50 extranjeros y de esos 50 extranjeros, 20 son de aquí, no voy a nombrar ningún país, 20 de aquí, 5 de allá, 10 de allá, pues habrá que ver, primero, qué perfiles son los de España, los de los extranjeros y cuál es la motivación, cuál es el origen. Y y el luego porcentaje en el función de la porcentaje, población que hay, claro. efectivamente, Claro, porque porque a lo mejor son no, 5 y hay 50, pero no, ¿sabes lo que te quiero decir? No es claro, lo es que mismo 5 entre 50 que 5 entre 5.000. O sea, efectivamente, no, es que esto me lo encontré yo en un juzgado, hablando con una abogada que llevaba casos de violencia de género y ella decía, no, si yo tengo 15 casos, 5 son españoles, 5 son de X país, 5 rumanos y 5 macedonios. 5, 5 y 5, todos iguales. ya sí, Y yo, todos iguales, no. no, no son todos iguales, no puedes comparar el índice de macedonios en España con los españoles. No Ana, sé, aunque tú tengas 5 y 5, no será mayor el índice de criminalidad entre los macedonios de la población en España, por poner un ejemplo claro, por absurdo. lógica, Por estoy lógica. controlando yo el tiempo, llevamos 1 hora Sí. y pico hablando. Se ha ido, o sea, ya podríamos seguir 2 horas aquí, pero yo no puedo seguir con la entrevista ahora mismo. Te voy a invitar para otro día, para la semana que viene. ¿Te apetece repetir y continuamos la conversación? Porque esto ha quedado como a la mitad y yo creo que sería interesante abordar el tema de la psicopatía. Me parece súper interesante, más que nada Vale. por Bueno, desmitificar. a ver qué dicen tus Seguro que están encantados. en los Yo te comentarios, pregunto ¿no? a ti, pero yo No, creo yo que, sí, veremos a ver lo que dicen tus... bueno, o Madre lo mía. que dicen tus seguidores, has traído a la facha a tu podcast. Bueno, Sí, seguro. No, ya te lo desmi- adelanto, seguro.
Y yo también soy ahora. No, yo nunca he sido facha. Yo es que de verdad alucino, pero que se me haya puesto a mí el rollo de facha, desmitificar lo que es la psicopatía. Yo creo que sería interesante tratar esto en un próximo capítulo. Te voy a emplazar para la semana que viene, para que no se haga la entrevista muy, muy larga. Y te voy a ceder los últimos minutos porque yo seguro que en tiempo he hablado más que tú, para que Vamos me a tener digas que lo que te poner apetezca como en los decir. debates. Vamos Sí, a poner exacto. como los debates. 3 minutos tú, 3 minutos Yo yo. estaría siendo como el Pedro Sánchez de esta conversación. Te estaría todo el rato tapando. Te voy a dejar a ti despedir la charla con lo que tú quieras decir para concluir este rato que hemos hablado durante una hora de perfiles criminales, de datos, de índice de criminalidad. Así que este ratito para despedirnos te lo voy a ceder a ti. Vale, pues muchas gracias. Voy a ser muy breve. Yo lo que espero que se haya podido conocer y que se haya podido trasladar bien todo lo que yo he intentado decir a lo largo de esta charla que hemos tenido es básicamente que la figura del criminólogo empiece a ser conocida y qué es lo que puede aportar a la sociedad, porque me parece muy importante y muy fundamental que se nos tenga en cuenta. Sí que quiero destacar esto último que hemos dicho, que se empieza a hablar de perfiles criminales y que se empieza a hablar de criminalidad en España y también de victimología. Y luego ya, por último, me gustaría saber, que eso sí que es verdad que te lo quería comentar antes de que nos despidiéramos, es el hecho de cómo se van a tratar esos temas y si se van a contar con expertos de verdad a la hora de hacer esos perfiles criminales en esas propuestas, porque a mí eso se me ha quedado un poco cojo. Vale, sí, perfiles, pero ¿cómo se van a llevar a cabo esos... o sea, el conocimiento real de esos perfiles criminales? Está muy bien la propuesta, a mí me parece muy bien que se empiece a hablar de todo esto, pero sí que me gustaría que la figura del criminólogo se empiece a tener en cuenta para todo esto, para todo el tema de la seguridad, y que empiece a tener cierta relevancia ya la voz de estos expertos dentro de los análisis de las estadísticas y que puedan aportar ya a la sociedad pues todo lo que tiene que aportar un criminólogo para que se puedan hacer políticas, porque al fin y al cabo una cosa va de la mano de la otra para que la seguridad en las calles vuelva a ser la que es, y me remito a la criminología ambiental, que para mí es imprescindible a la hora de poder aplicar todo esto. Y al que ha llegado aquí hasta el final, que nos ha aguantado hasta las 2, también darle muchas gracias, porque ha tenido más moral que el alcohol, ya no tiene su mérito que ha llegado hasta aquí. Yo estoy segura de que la gente está diciendo, Begoña, cállate y déjale hablar, déjale hablar. Qué razón tienen, de verdad. Pues nada, ruegos y preguntas en la cajita de los comentarios. Y yo también voy a estar pendiente de los comentarios que dejen. La gente es muy maja en este canal, Ana, la gente es muy maja, de verdad. Y nada, que un abrazo también a tus seguidores y recordarle a mis seguidores, a la gente que sigue este canal, que Ana tiene un podcast, que no lo he dicho al principio, Crónicas de la calle Morgue, que tiene muchísimo éxito. Hablas todo el rato de true crime, de... Bueno, hasta ahora tenía, luego después de esta entrevista ya no lo sé. Igual. Bueno, mujer, no, haces un trabajo excelente, lo sabes, que te admiro un montón. Y nada, invitarle a todo el mundo a que se suscriba a mi canal y que vaya a visitar a tu podcast y se suscriba allí también. Y nada más, lo dejamos aquí y la semana que viene pues tenemos una cita nueva para continuar hablando, si te parece bien, ¿vale? Fantástico. Un beso muy grande, Begoña. Gracias a todos, hasta luego, Ana.